Muy bien, estamos en Buenas- sesión de nuevo, ¿sí? Fabio, déjame que te presente primero. Eh, ¿Desde dónde nos estás acompañando? Yo vivo en Colombia, pero soy de Italia. Ok, Fabio es profesor de la Universidad Externado de Colombia, doctorando en filosofía de la Universidad de Salamanca, en España, y de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Como nos adelantó, nació en Italia, pero hace unos años reside en Colombia y desde allí nos acompaña con su ponencia La seducción en la época de la virtualidad, una mirada desde Kierkegaard. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de El Salvador y la Biblioteca Kierkegaard, y especialmente a Ana Fioravanti por tu colaboración. En esta ponencia se analiza la seducción kierkegaardiana en el contexto de desarrollo de las redes sociales en la contemporaneidad. Más precisamente, se propone un escenario hipotético para determinar qué pasaría si los seductores que Kierkegaard describe en la primera parte de Out Out, Don Giovanni y Johannes, tuvieran que actuar en nuestra época de virtualidad. Es más, la intención es la de establecer qué ocurriría a la seducción, tal como la describe Kierkegaard en esta obra, si debiera desarrollarse por medio de las redes sociales. Esta cuestión no solo parece oportuna en relación con el tema de las jornadas Kierkegaard que hoy nos convocan, además es muy interesante porque conecta la seducción, uno de los ejes centrales de la reflexión del filósofo danés, con la difusión viva de las redes sociales y su influencia en las relaciones humanas. Problema es lo fundamental para entender la contemporaneidad. De hecho, es innegable que justamente las relaciones eróticas han sido una de las esferas de interacción social más afectadas por la entrada en escena de las redes sociales. No solo porque han permitido poner en contacto un gran número de personas separadas, incluso por enormes distancias geográficas y culturales, sino también han traído consigo una modificación importante en la dinámica de la seducción. Ahora bien, la ponencia está dividida en dos partes. En la primera se hace una breve descripción de los rasgos más importantes de los dos tipos de seductores que Kierkegaard presenta en la primera parte de Out Out. El seductor inmediato, identificato con la figura de Don Giovanni de Mozart, y el seductor reflexivo, identificado con Johannes el seductor. Mientras que en la segunda parte se trata de trasladar estas dos figuras a la contemporaneidad, para tratar de entender cómo las redes sociales podrían influenciar o modificar las estrategias de seducción de ambos. Sin más preámbulos, iniciamos con una descripción de los rasgos relevantes sobre las dos categorías de seductores para esta reflexión. En primer lugar, hay que aclarar que Out Out es un libro que Kierkegaard decidió publicar bajo seudónimo, pues dicha obra era parte de todo un complejo esquema comunicativo que tenía el fin de acercar a los lectores daneses contemporáneos al cristianismo por medio de una seducción literaria. Sin profundizar demasiado en el asunto, basta señalar que las afirmaciones que Kierkegaard confía a esas páginas no pueden ser consideradas como la verdadera descripción de su planteamiento filosófico, que es de naturaleza estrictamente religiosa, sino más bien como una muestra de las posturas que los varios representantes de los estadios estético y ético de la vida tienen, y que, en criterio de Kierkegaard, el lector probablemente habría compartido. Bajo este entendido, se hará referencia a las ideas que se encuentran en esa obra, no como si fueran de Kierkegaard, sino como si fueran del seudónimo que las expuso, es decir, el esteta A. En el caso del seductor inmediato, el mismo Johannes, para el caso del seductor reflexivo. Ahora bien, para iniciar se puede afirmar que las cartas de A tienen como uno de sus ejes centrales la seducción. A desarrolla ese asunto por medio de la ilustración de varias figuras ficticias de seductores, inventados por él o extraídos de obras artísticas, que, en su criterio, personifican bien las varias facetas que puede asumir la seducción
en el marco de la vida estética. Como hemos anticipado, A divide los seductores y la seducción en dos macros categorías: seducción inmediata, con sus relativos seductores inmediatos, y seducción reflexiva, con sus relativos seductores reflexivos. Para la descripción del inmediato erótico, que está dividido a su vez en tres estadios, los ejemplos que A expone derivan de la obra del compositor Mozart, comenzando por el paje de Fígaro, que representa el primer estadio de la seducción inmediata, pasando por Papageno de la flauta mágica, que representa el segundo estadio, y terminando con Don Giovanni, que es la figura que más personifica el seductor inmediato. Según A, los estadios encarnados por el paje y por Papageno son descripciones complementarias entre sí y útiles para analizar y entender la relación que Don Giovanni tiene con el deseo. De hecho, Don Giovanni es descrito como el producto de estas dos figuras, pues tiene, por una parte, la conciencia de desear que le falta por completo al paje de las bodas de Fígaro, y por otra, la capacidad de enfocar su atención en un objetivo específico, sin dejarse derrotar por la infinidad de cosas o personas que el mundo ofrece a su atención, completamente ausente en Papageno. Por ello, es posible afirmar que Don Giovanni se relaciona con cada objeto de su deseo, de vez en vez, como si no fuera consciente de que aquel encaja en una multiplicidad de factores, personas o cosas que ya quiso y que querrá en el futuro, actuando como si lo que desea en cada instante fuera su objeto de deseo absoluto y ejecutando una eterna seducción siempre repetida, al margen de quien sea que la padece. Para él es necesario que se haya una mujer por conquistar, lo que logra siempre sin dificultad. Es esto que hace de Don Giovanni el representante perfecto de la idea de genialidad sensual. Esta potencia deseosa, ciega e imparable, logra conquistar, ya con su sola presencia, a todas las mujeres que encuentra en su camino. Es más, la enorme lista que Leporello recopila con tanta diligencia ha sido posible justamente porque cada vez que Don Giovanni encuentra una mujer, su deseo lo empuja a transformarse en el hombre perfecto para ella. Y, luego de haberla conquistado, el mismo deseo lo empuja a desinteresarse inmediatamente de la seducida, para dirigirse hacia nuevos objetivos. El límite de esta esencia, que A define como erótico musical, es que puede desarrollar sus capacidades solo si hay una relación presencial entre el seductor y la seducida, pues Don Giovanni es una figura que carece completamente de una interioridad, y entonces no podría en ningún caso desear una mujer que no tenga enfrente, ya que su naturaleza le impide ejecutar cualquier acción que no implique la inmediatez. Esto es cierto hasta el punto de que Don Giovanni no necesita armar ningún plan estratégico para seducir a una mujer. De hecho, ni siquiera podría hacerlo. Su deseo es tan fuerte que no necesita nada más después del encuentro presencial. La seducción se desarrolla en automático y siempre con éxito. A propósito del resultado, para Don Giovanni la interacción seductiva se termina justo un momento después de haber conquistado físicamente a la mujer. En resumen, él no puede desear, y entonces seducir, lo que no tiene a la mano. Según la opinión de A, hay solo un medio artístico adecuado para expresar esta genialidad sensual que distingue a Don Giovanni: la música. Pues solo así se puede reproducir esta fuerza, vida, movimiento, inquietud constante. Ahora bien, para el caso de Johannes hay que cambiar registro. Como ya se ha anticipado, su descripción no nos llega por boca de otro, sino que podemos conocerla directamente de su pluma, pues al final de las cartas de A aparece reproducido el texto de un diario escrito justamente por Johannes, el famoso diario del seductor. Aquí se puede encontrar la cuidadosa descripción de la conquista que Johannes puso en acto en desmedro de la joven e inocente Cordelia. Esta es una relación que se desarrolla a la luz de la categoría del interesante. Esto se consigue con la conquista de una muchacha inocente que,
por medio de esta relación, llega a un estado de conciencia de sí misma, es decir, deja su inocencia e inmediatez para individuarse como mujer. Después de esta transformación, Johannes experimenta satisfacción en conquistarla, pues para él, lograr apoderarse de la interioridad de un ser que ya no sea mera inmediatez, vale mucho más que la posesión carnal de una mujer que todavía no se ha desarrollado como individuo. Es más, esto lo atrae tanto que a él ni siquiera le importa apoderarse físicamente de su pareja. Y si ello ocurre, es solo un medio para reafirmar la conquista intelectual y nunca un fin en sí mismo. Ahora bien, este tipo de relación tiene un medium privilegiado de desarrollo, la escritura. Esto es así porque para que la mujer se individualice y pierda su inocencia, es necesario que haya una reflexión personal suya, a saber, el medio adecuado para que logre desarrollar una reflexión no es ciertamente la música, como en el caso de la seducción inmediata, sino la escritura. Solo así el seductor puede guiar a su víctima hacia el camino que concluye con su individuación. Por supuesto, aquí la seducción no tiene como condicio sine qua non el contacto físico entre seductor y seducida. Es una dinámica que se desarrolla mucho mejor poniendo una cierta distancia física entre los dos. Ahora bien, trazando una rápida comparación entre los dos tipos de seductores descritos por A, hay dos diferencias destacables. En primer lugar, el seductor inmediato tiene una fuerte relación con la música, mientras que el seductor reflexivo la tiene con la escritura. En segundo lugar, la seducción inmediata se puede poner en acto solo de manera presencial, mientras que la seducción reflexiva se puede ejecutar también a distancia. Con base en estas distinciones, ¿qué pasaría si trasladáramos estos dos tipos de seductores a una época, como la actual, en la que las redes sociales han tomado una posición central en el desarrollo de las redes humanas? Esta pregunta se hace más interesante si se considera una precisa peculiaridad de las redes sociales. Esto es, que su uso permite desarrollar vínculos sociales entre personas que se encuentran a grandes distancias entre sí, por medio del intercambio de videos, audios, textos e imágenes. De hecho, esto incrementa de manera significativa la posibilidad de conocer y hablar con una gran cantidad de personas, sin que sea necesario verlas personalmente. Entonces, bajo estas premisas, se vuelve evidente que las redes sociales aumentarían exageradamente el campo de acción del seductor reflexivo y, de manera contemporánea, comprimirían la eficacia de la seducción inmediata, pues las redes reducen al mínimo las interacciones humanas presenciales, que son una condición esencial para que la seducción inmediata pueda tener efecto. De otro lado, merece una reflexión separada el tema de la escritura. Hasta hace algunos años, no se habría tenido dudas en decir que la escritura era el medio predilecto de la comunicación en las redes sociales. Es llamativo el caso de Twitter, una plataforma cuya característica principal es la posibilidad de escribir breves mensajes de texto, al punto que allí es relevante la capacidad para transmitir contenidos en muy pocos caracteres. Sin embargo, ahora pareciese que con el aumento de los usuarios de Instagram, una plataforma cuyo eje central es el intercambio de información visual, y con el nacimiento y el inmediato éxito de TikTok, una red en la que se pueden compartir videos con pocos o nulo contenido textual, esta predominancia de la escritura pareciera estar en declive. Y entonces sería más preciso hacer un discurso ad hoc para cada red social, algo que no se hará en esta sede por cuanto quitaría demasiado tiempo desviando la atención de la reflexión central. Sin embargo, basta aclarar que, en todo caso, independientemente del medio de comunicación de que se trate, esto no tendrá una naturaleza inmediata, pues la acción que implica es un acto inmediato, dado que se hace en un momento y se reproduce con posterioridad, rompiendo así con la inmediatez de la comunicación.
Y ya con esto se puede arguir que también en este aspecto la seducción inmediata se ve reducida en su eficacia. Para concluir, falta solo evidenciar las paradojas a las que conduce este análisis, pues si se asume como cierto lo que se ha dicho, es imperativo afirmar que las redes sociales han causado el distanciamiento físico en las relaciones de seducción, actividad que por antonomasia siempre ha sido considerada prevalentemente presencial. Un ejemplo de las consecuencias prácticas de esta paradoja se puede ver en la lectura e interpretación que se hace de conversaciones o comentarios en redes sociales, de las que, con bastante facilidad, se puede arribar a concluir la existencia de relaciones amorosas, aun frente a la falta de cualquier otra prueba convincente en este sentido. Esto que podría no trascender del ámbito de un simple chisme, pudiera perfectamente tener relevancia luego en posteriores pleitos judiciales donde se asuma por probado un hecho a partir de simples presunciones. Finalmente, es importante destacar el hecho de que es indudable que las redes sociales y su uso han modificado definitivamente las dinámicas de desarrollo de las relaciones eróticas. Ahora, será tarea del estudioso seguir tratando de entender cómo esto nos afecta y cuáles consecuencias podría tener. Pero aquí el estudioso de Kierkegaard se hace a un lado y cede el paso a profesionales mucho más autorizados y competentes que él. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fabio. Ya tenemos una pregunta de Graciano. ¿Qué lugar ocupa el sexo virtual en esta reflexión que estás haciendo? Bien, gracias por la pregunta, Graciano Córica. Yo diría que es un ejemplo típico de lo que quería destacar con mi reflexión, que el sexo, que como la seducción debería ser algo presencial, se ha vuelto algo que se puede hacer también a distancia, que seguramente ha ayudado a muchas parejas que se encontraron lejanas en ese momento de pandemia, pero también nos da mucho que pensar porque no, se está cambiando literalmente estatuto en algunas actividades humanas que antes tenían una componente fuertemente corporal y presencial. Gracias. ¿Otras preguntas? Creo que con lo que acaba de decir Fabio, me parece que se refuerza lo que antes hablaba José acerca del ensimismamiento, ¿no? Cómo lo que vos, Fabio, estuviste hablando tiene que ver con lo que José hablaba acerca del ensimismamiento. Casi se podría decir que se convierte en algo solipsista. Todo ocurre dentro de ese espacio, como lo llamaba José, un espacio donde prácticamente el otro carnal, el otro corpóreo, pierde, no sé, pierde carnalidad, ¿no? Sí. Y reconectándonos con el tema que proponía el profesor Morán antes, es todavía más interesante, yo no lo había visto mientras que lo escribía, pero si se considera que ahora si la seducción se hace en las redes virtuales y si las redes virtuales se pueden considerar como un no lugar, como decía antes el profesor, me parece de haber entendido, ¿no? Que la seducción también de consecuencia se vuelve una actividad que se desarrolla. Ahora, todavía no me atrevería a decir principalmente, a pesar de que la pandemia lo haya exacerbado mucho, pero en ese no lugar, que entonces, pero que se desarrolla en buena parte en ese no lugar de la virtualidad, que yo repito, considerando que la naturaleza humana y el hecho de que son todas cosas que normalmente tendrían a que ver con el cuerpo, sería interesante profundizar mejor.
Sí. Fabio, yo creo, respecto del ensimismamiento, es un peligro, pero no es necesario, digamos. Yo viviendo en Estados Unidos con mucha familia y amigos en Argentina, me siento realmente conectado con ellos a pesar de que solamente sucede de manera virtual. Incluso con algunos estoy más comunicado virtualmente de lo que estaba en forma personal cuando no nos separaba esta distancia tan grande. En este mismo momento no estamos ensimismados, estamos auténticamente comunicados. Así que hay conexión, aunque no sea carnal, ¿verdad? Sí, pero yo pensaría que en los ejemplos que propusiste, ahora, ese es un contexto, ese de la conferencia es un contexto más, yo diría casi profesional, académico, entonces ya tiene dinámicas diferentes de la vida privada, ¿no? Pero por los otros ejemplos que propusiste, es diferente porque había ya antes una conexión, pensaría yo. Y después la red social se vuelve una manera para poderla cultivar en casos excepcionales. Pero, por ejemplo, yo hablando justamente de familia y amigos, me cuesta mucho entender cómo mi reflexión podría, ¿no?, abrir esta vía, cómo se pueda crear una familia o crear relaciones de amistad sin haber nunca tenido un contacto físico. Yo no sé, por ejemplo, ahora la biología no es lo mío, pero tengo entendido que un hecho importante de las relaciones humanas es el sentido del olfato, ¿no? Que muchas de las relaciones que nosotros creemos que se desarrollan por medio del intelecto, en realidad nacen mucho más antes por un tema de combinación de sentido del olor. Entonces, por ejemplo, esta sería una experiencia que faltaría de completo en las redes sociales, porque hay video, sonido, imágenes, palabra, pero olfato no, por ejemplo. Todavía, ¿no? Todavía, sí. José Luis Hernández dice, hay algo que causa una duda. Si el futuro de las relaciones interpersonales amorosas se desarrolla en la virtualidad, los perfiles en la medida que representan al sujeto también pueden alterarse. Es como una máscara que el sujeto decide qué mostrar, qué decir y cómo se muestran en el mundo. La relación con la verdad está cada vez más diluido, pareciera. ¿Qué opina Fabio? También usamos máscaras cuando estamos presentes carnalmente, ¿verdad? Pero bueno, sí, ¿qué dices de la pregunta? Quizá Kierkegaard es uno de los filósofos que más lo ha evidenciado, ¿no? Ese uso constante de las máscaras, se quiera bajo seudónimos, se quiera bajo máscaras existenciales, como le hizo, de hecho, con Regine, por ejemplo. Y esta es una pregunta interesante. Se pierde la verdad, sí, pero hay que decir que también es cierto que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el debate sobre la posmodernidad y esas cosas, ya nuestra relación con la verdad ya se había vuelto mucho más fluida. Por ejemplo, yo me imagino de una perspectiva hegeliana, ¿no? Si se le quita la perspectiva hegeliana, se le quita la perspectiva religiosa, después es difícil tener una relación sólida con la verdad, y quizá esto se puede ver también como una consecuencia de esas posturas filosóficas que a lo largo del desarrollo de Occidente sean cada vez más endebilitado. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en el pensamiento débil de Vattimo. Sí. Bien, muchas gracias. Creo que estamos, bueno, entusiasmados con el tema, pero bueno, con la necesidad de seguir adelante, pero seguramente vamos a retomar esta discusión
al escuchar otras ponencias. De modo que muchas gracias por tu presentación, Fabio. Espero Gracias que a nos usted. sigas acompañando en Claro. estos días. Sí, me está encantando el contexto. Muchas gracias por la atención.